¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Vamos a dar un minuto más para esperar a que se conecte el resto de participantes, por favor. Ok, empecemos. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al evento de lanzamiento de la Aceleradora de Financiamiento Climático en Perú. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Es un gusto para mí estar reunida con ustedes. Mi nombre es Caterina Bocanegra y soy la líder del equipo implementador de este proyecto a desarrollarse en Perú. Next slide, please. Antes de comenzar, voy a dar un repaso por la agenda del día de hoy. Primero tendremos unas palabras de bienvenida por parte de la embajadora del Reino Unido en Perú, Kate Harrison, y por parte de Laura Eilert, responsable de las agencias climáticas en Latinoamérica, de BASE. Después tenemos una introducción de la aceleradora de financiamiento climático en Perú a cargo de Ian Milborough, representante del equipo global de la aceleradora de financiamiento climático. Él nos dará una breve presentación de cómo funciona la aceleradora. Posteriormente habrá una presentación a cargo de Rocío García, miembro del equipo implementador en Perú. Rocío nos presentará los primeros resultados de una investigación que estamos llevando adelante sobre el panorama del financiamiento climático en Perú. Después vamos a tener un panel de discusión muy interesante que será moderado por el director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente, Luis Marino. Nos estarán acompañando tres panelistas representantes del Grupo Credicorp, de la Asociación Peruana de Energías Renovables y del equipo implementador de Perú. Luego tenemos un panel este panel durará 20 minutos y luego tenemos 10 minutos de preguntas y respuestas que pueden ir escribiendo desde ahora por el chat de Zoom. Y como parte del cierre, tenemos una breve encuesta que queremos compartir con ustedes y unos breves comentarios de los siguientes pasos de la implementación del acelerador en Perú, a cargo mío, y el lanzamiento del día de hoy de la convocatoria de proyectos. Para finalizar, tenemos las palabras de cierre de Laura Eilert, que será la que dé la clausura y cierre del evento. Next slide. En relación al código del evento, para su conocimiento, este evento está siendo grabado y lo estaremos compartiendo posteriormente para quien quiera repetirlo o reenviarlo a otras personas. Les pedimos que se aseguren de que su nombre de usuario esté escrito correctamente, nombre y apellido, y si pueden incluso incluir su organización, por favor. Para modificarlo pueden hacer clic en participantes, menú, nombre, presionan más y eligen la opción renombrar. Se les pide también que mantengan sus micrófonos en silencio, por favor, a lo largo de todo el evento. En caso alguien quiera hacer alguna intervención, el anfitrión, quien es Tomás, les dará el acceso. Como les mencioné hace un momento, pueden ir utilizando la función de Q&A de Zoom para escribir sus preguntas, y también si tuvieran algún problema técnico, por favor diríjanse a Tomás. Él habla inglés, así que de preferencia, por favor, utilizar ese idioma para presentar algún inconveniente por el chat. Por último, comentarles que el evento se está llevando de manera simultánea con interpretación de inglés a español. Next slide. Para eso pueden ir a la barra de herramientas de la parte de abajo de Zoom, elegir el canal donde quisieran escuchar la presentación y el evento, y también pueden silenciar el idioma original para que no escuchen un sonido de fondo. Next slide. Sin más, damos inicio al evento con las palabras de bienvenida de la embajadora de Reino Unido en Perú, Kate Harrison. Adelante con el video, por favor. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, así como a los invitados y socios que participarán en la conversación más adelante. Hoy nos reunimos para oficialmente inaugurar el trabajo que llevará a cabo la Aceleradora de Financiamiento Climático en el Perú. Este ha sido un gran trabajo de equipo y por eso mi especial gratitud a los colegas del Ministerio de Ambiente, del Libélula y de la organización South-South North. También a mis colegas de la Embajada y del Gobierno británico, así como a nuestros panelistas.
Muchísimas gracias a todas y a todos por su tiempo y por su compromiso. Bienvenidos entonces y espero que les encuentren las presentaciones útiles y de mucho interés. Me satisfice ver cómo ha ido expandiéndose y creciendo la colaboración técnica en el tema de las finanzas verdes entre el Reino Unido y el Perú, especialmente en estos últimos años. Aún recuerdo que mucho de esto empezó en el 2018, cuando diseñamos la guía de bonos verdes junto a la Bolsa de Valores de Lima. Desde entonces he sido testigo de cómo ha crecido el apetito de mercado y también de las iniciativas del gobierno peruano para promover y entender mejor la importancia del financiamiento climático y sostenible en la lucha contra el cambio climático, pero también en el crecimiento económico de largo plazo. La emergencia climática tiene varios frentes, desde los cuales podríamos pasarnos horas hablando. Pero esta mañana nos enfocaremos en un aspecto crucial y transversal para el cumplimiento de las metas climáticas nacionales y multilaterales, como la carbono neutralidad y la reducción de emisiones, y también en el financiamiento y la movilización de capital para promover la inversión verde y sostenible. Necesitamos realmente inversión privada que catalice la transformación de la economía en su conjunto de la mano con la ambición política climática al más alto nivel. Sin duda, estamos dando pasos importantes en cuanto a compromisos y diseño de metas. Y sabemos que es urgente reducir y frenar la deforestación y que la transición hacia energías limpias asegura un futuro resiliente para todos nuestros hijos. Pero aún tenemos un largo camino por delante, que solo se acortará cuando el enfoque de desarrollo económico y financiero sea social y ambientalmente sostenible. La COP26, a realizarse en el Reino Unido en noviembre de ese año, será el punto de inflexión para traducir los compromisos internacionales en metas concretas. Y para ello estamos promoviendo también que el compromiso del sector privado escale al capital que hasta ahora se invierte en carteras de proyectos enfocadas en la adaptación al cambio climático. La aceleradora del financiamiento climático es uno de los vehículos financieros a través de los cuales podemos traer a la mesa a más colegas, quienes son piezas clave en aterrizar las iniciativas de los gobiernos. El mercado financiero, la banca y reguladores, al alinearse al objetivo climático, pueden aprovechar la oportunidad de inversión que sin duda también representa la sostenibilidad y la acción contra el cambio climático. Porque eso es muy importante recalcar. Sí, se trata de priorizar un desarrollo amigable con nuestro ecosistema, pero también y al mismo tiempo de asegurar la rentabilidad y estabilidad económica de nuestras inversiones y sociedades en el largo plazo. Más adelante, mis colegas les contarán la modalidad de implementación de ese programa y cuáles serán los siguientes pasos para que las instituciones y personas interesadas se involucren más. Los invito a hacer preguntas, muchas preguntas, y contactar con nuestras organizadoras, incluyendo a mi propio equipo, que con mucho gusto y mucho entusiasmo les darán más información y apoyo para su participación en este programa tan importante. Sin más que añadir por mi parte, nuevamente agradecerles por su participación y les deseo realmente el mayor éxito en la implementación de este programa de aceleradora de financiamiento climático aquí en el Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la embajadora por su mensaje. Ahora le doy la palabra a Laura Eilert, responsable de Alianzas Climáticas en Latinoamérica del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido. Bienvenida, Laura. Adelante, por favor. Hello, everyone. I'm delighted to be here today for the launch of the Climate Finance Accelerator in Peru, and to be joined by representatives from the Peruvian government, our colleagues delivering the programme, and our partners from all sectors in Peru. Welcome. It's great to be here. The CFA is part of the UK's global efforts to take climate action at scale by providing practical ways to enable partner countries to finance and deliver their national climate plans and NDCs. The UK will be hosting COP26 in November,
which is an important moment for the world to come together and demonstrate that we are serious about the goals we agreed in Paris. One of the 4 goals for COP26 specifically is to mobilise finance to transition to a low-carbon economy. We are working hard to ensure that developed economies are delivering on our climate finance commitments to help emerging economies mitigate and adapt to the impacts of climate change and pursue clean economic growth. However, we must continue to work together to unleash the trillions that are needed to reach global net zero. The UK is funding this programme because we recognise that access to finance is key for the world to transition to a green economy. The amount of finance needed is significant to remain within 1.5 degrees of warming, and it cannot be met by public money alone. However, significant barriers to securing private investment for low carbon projects remain. We commonly hear from countries that the shortage of projects able to attract investment for large scale implementation is a significant barrier to climate action. And from our initial work on the programme in Peru, we hear that message as well. The CFA seeks to address this. With its hands-on delivery approach, it aims to identify lasting ways to increase finance into low-carbon sectors. Through technical support, it provides countries with an effective model for leveraging private capital at scale. Creo que Laura tiene problemas con su conexión a internet. Le voy a dar un par de segundos a ver si recupera la conexión. Laura. Laura, you're on mute. Laura, you are muted for the last 1 minute or so. Oh no, I'm sorry. I'll just start the bit I was just saying. I wasn't even on the screen where I could have muted. Sorry about that. I was just saying that the CFA is all about collaboration because it brings together different groups who have the skills and the means to get projects ready for investment. And that's why you're here today. The CFA acts as a convener and a facilitator and encourages public-private collaboration. It brings together the project developers with those who might potentially finance projects or change the system like policymakers so that climate finance can flow more easily. I'm pleased to see this collaboration is starting today by bringing you all together, the key players in the Peruvian climate finance landscape. A core principle of the CFA is that it is locally owned and driven. We recognise that the routes to success differ across the countries we are working in, and that the support provided through the CFA must adapt to Peru's specific needs. We're delighted to have our Peruvian partners, South North and Libélula, leading delivery for this reason, supported by a consortium led by PwC, who are managing the whole global programme. This broad consortium will ensure that the CFA is demand-led while having the benefits of an international programme so that countries can learn from each other, and capitalising on the expertise of the City of London on green finance. We've already heard from Ambassador Kate Harrison on how the CFA is part of the UK and Peru's wider collaboration on climate. It's fantastic to see how our work together has grown, with our flagship technical assistance programme, UK Pact, now working across multiple sectors in Peru, including green finance, and other programmes working bilaterally, such as Partnerships for Forests, UK SIP, the Sustainable Infrastructure Programme, and now the Climate Finance Accelerator. All of these initiatives form a part of the UK's commitment to providing £11.6 billion in international climate finance worldwide over the next 5 years.
Today marks the start of the CFA process, and we are very pleased to launch a call for proposals today for projects that can get support over the coming year. The CFA team will provide more information on how you can apply for this and how projects will be selected. To maximise the CFA's impact and reach, we are keen to work alongside other partners and programmes, particularly those which can help crowd in investment into projects, or to implement the recommendations identified through the CFA process on how the enabling environment for investment can be improved. It's great to see that we have representatives from the Peruvian government and from the finance sector for exactly this reason, and we are looking forward to coming together over the coming months. I will turn back to Catherine to introduce our next speaker, Ian Milborough, who's a partner at PwC, and give you further details on the programme and the CFA approach. Thank you. Muchas gracias, Laura, por tus palabras. A continuación, como mencionó Laura, le doy la palabra a Ian Milborough, representante del equipo global de la Aceleradora de Financiamiento Climático, para dar una introducción sobre el programa. Ian, qué gusto tenerte con nosotros. Adelante, por favor. So ladies and gentlemen, a really warm welcome from me and thank you for joining us today. My thanks to UK government colleagues for setting the context of the CFA and wishing us well on our journey. So I'm Ian Milborough, partner at PwC, and I've been working all over the world on climate finance for the last 15 years or so. What I'd like to do over the next 10 minutes is to give you a real context of CFA, how it evolved, and what it will involve for Peru specifically. So just to stand back a little, if we look back 6 years, the historic Paris Agreement pledged to mobilize $100 billion per year around climate finance, particularly to support middle income and developing countries in their decarbonisation journeys. And about that time, the CFA concept was developed by two British corporate financiers, Ian Callaghan and the late Tessa Tennant, who recognised that there were considerable barriers to connect capital to climate projects that would do good things. So in particular, the CFA approach stems from the need to develop pipelines of bankable climate finance projects. So projects that are commercially viable, but also move us forward in terms of that decarbonisation journey. And there was a view that there was often a mismatch between the ideas of project developers and the language, and more importantly, the requirements of financiers, of capital providers. And in essence, CFA is about bridging that gap. So as illustrated on this slide you see in front of you, CFA pilot activities have taken place in various countries over the period 2017 to 2019. The UK government funded this work and then saw the potential to scale the initiative to something bigger. And in 2020, the CFA programme overall was launched. And PricewaterhouseCoopers, PwC, is the overall programme lead. And we're delighted to be working with Ricardo, who bring deep technical expertise, and here in Peru, Lubeluela, who combine technical and economic expertise, the knowledge of those local conditions here in Peru, which, as Laura mentioned, are so important for the success of this particular programme. Next slide, please. So this slide is really trying to set out what are the challenges that the CFA is actually targeting. This slide tries to illustrate where the programme will focus. And the CFA recognises that there are three main climate finance challenges, and we will focus on the last two as indicated by that box on the slide. So let me comment on those in turn. First, that there's an insufficient pipeline of bankable projects, and the CFA offers support to project proponents, project developers, to make their projects more bankable. This is about thinking through technical and financial feasibility and structuring the project in a way that makes it interesting for funders to understand the concept and ultimately and hopefully invest in the project. And the second element on the right there is about how climate projects often struggle to access finance, because in some areas they're often misunderstood, or perhaps there's an inexperience from capital providers on how to understand the risks and finance flows in those projects. So this really is about the matching function that I mentioned in my first comments, creating connections between developers and financiers. So that's the convening function of the CFA programme. It's important to say that the CFA team and UK government
clearly recognise that there are enabling environment challenges that can be addressed through this convening power, and that includes very much policymakers as well. So we're delighted to have a representative from MINAM joining us today here in Peru. But the CFA will focus really on providing recommendations on how to address some of these policy barriers by working in partnership with other programmes, both UK funded and international. So if we move on please to the next slide. This slide really expands a little bit on those objectives. The CFA is a 4-year programme funded by UK government, and it works in 8 middle-income countries. And I'm delighted to say that Peru has been chosen. I had the pleasure of working in Peru in 2019, managed to get to Lima a few times, and that programme was funded by the German government, also working in close collaboration with MINAM. What it's trying to do is to support that sustainable project pipeline, identify suitable financing, and importantly, contribute to embedding a permanent CFA process in each country. And why is that important? We believe it's important to help countries in turn finance their NDCs, their national determined contributions. This is important since stimulating those flows of climate finance will be critical for some years to come. So you see there in the centre of this slide, the CFA targets 3 priority stakeholder groups: project developers who want to target finance for their project, the finance community, and they want to understand what innovative, exciting projects are out there around climate and what they could consider financing, how they might change their business models to bring climate into the frame. And finally, as I mentioned, policymakers who want to understand the bottom-up challenges faced by both those previous groups, such that they can think through how they might enable, through changes in policy or new policy, to bring forward conditions within which climate finance projects will flourish. So in summary, the 5 core aims of CFA: strengthen that capacity of project developers, establishing networks, improving understanding, raising awareness amongst policymakers in the community, and planning for a process that's very much owned by the relevant stakeholders. And then the final slide, please, Thomas, if I may. There are 6 core phases to the CFA in Peru, as you see here on the sequence of steps in that chart. And the first phase will be what we call scoping, really understanding what that climate finance landscape looks like in Peru. So the demand and the supply of finance will be mapped and the relevant stakeholders identified and engaged with. There's then an in-country process where project proposals will be selected for support. As was mentioned, we're delighted this will be commencing today with a call for proposals, and selected projects will then benefit from support from the CFA team, from Ricardo Libeluela and PwC, as mentioned. That will culminate in an in-country event, bringing together those different communities. And we're hoping that, COVID permitting, that could take place toward the end of Q1 next year. Certainly, I would love to come out to Lima again. And the 4th step is a London event. A selection of those projects will then be taken to London to network and benefit from capacity building with financiers and practitioners from the City of London and stakeholders from other countries. As I mentioned, I've been working in this area for a long time, and a lot of the centre of climate finance is here in London. There's huge opportunities for Peruvian project developers to develop networks and relationships. Following that, projects will be further supported to move them along upon their return from London. And then at the end of the programme, there will be a CFA conference. This will bring together representatives from all of the CFA countries shown on the right hand of this slide, really to share those experiences of structuring and getting projects through the various stages. And finally, I mentioned earlier the importance of trying to embed the CFA process in Peru. That is stage 6 on the chart you see above. So the idea is to create or support a secretariat that can then deliver the CFA process on a permanent basis in Peru. And finally, the CFA, as you can see there, works in 8 countries, split together split into 3 waves. Some
countries have already gone certain phases of the CFA process, so Nigeria, Colombia, and Mexico, and 3 new countries will be supported across the phases. Peru, that we're launching today, plus South Africa and Turkey that already have been launched. And then be 2 additional countries that haven't been selected yet. So particularly that CFA conference event that I mentioned there will provide that really interesting perspective of understanding perspectives from Latin America to finance projects, from Africa and from other parts of the world as well. I will pause my remarks there, welcome you again to this initiative. Thank you for your time today, and I will pass back to colleagues from the Lula. Thank you. Muchas gracias, Ian, por darnos esta introducción sobre los detalles del programa. El siguiente segmento del evento es a cargo de mi colega Rocío García. Ella es miembro del equipo implementador en Perú. Rocío nos hará una presentación sobre el panorama del financiamiento climático y cómo eso nos ayuda a delinear la necesidad particular en nuestro país para este programa. Adelante, Rocío. Gracias, Catherine. Thank you, Laura, and thank you, Ian, for the presentation. You gave me several points that I would like to address now. And please, sorry, but I will switch to Spanish now. So I hope you don't mind. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Rocío García, soy miembro del equipo implementador del consorcio Libélula y South and North. Libélula está basado en Perú y South and North está basado en Sudáfrica y lo que hemos venido haciendo en los últimos años a través de varios proyectos, muchos de ellos vinculados a financiamiento climático, es una estrategia de colaboración sur-sur que ha sido bastante exitosa y nos complace estar trabajando en este proyecto, así que gracias a todos y muchas gracias por venir. Siguiente. Gracias. No me voy a tomar mucho tiempo en cada sección, tenemos 15 minutos y la presentación está dividida en 3 secciones. La primera, que va a ser una pequeña introducción a las políticas climáticas nacionales. La siguiente sección es una presentación del lado desde la demanda de los usuarios de financiamiento climático, y la tercera y última sección está abocada a la oferta de financiamiento climático. Siguiente, por favor. Siempre es un riesgo tener a Luis Marino presentando contigo, así que Luis me corregirá si cometo algún error, porque él más que nadie conoce las prioridades de cambio climático en el país. Así que podemos hacer la presentación entre los dos. Acá lo que estamos presentando aquí son las contribuciones nacionales del país. En el 2015, luego del Acuerdo de París, el gobierno peruano se comprometió a una reducción del 30% de sus emisiones, 20% no condicionada a financiamiento climático, es decir, 20% que sería financiado por el Perú a través del sector público y privado nacional, y una meta condicionada adicional de 10% que estaba, como su nombre lo indica, condicionada a la presencia de financiamiento climático internacional. El año pasado, y cumpliendo con lo estipulado en el Acuerdo de París, el Perú aumentó la ambición de su compromiso climático, de su desafío climático, como el gobierno peruano lo llama, y aumentó la ambición de su NDC, pasando a una reducción de 40% con respecto al business as usual, con respecto a su inventario. Y no solo aumentó la ambición en términos del porcentaje total de reducción, sino que además lo volvió una meta absoluta, ¿no? Y pasó a un 30% de reducción no condicionada, es decir, nuevamente con financiamiento nacional, privado y público, y a una meta
condicionada al 10%, ¿no? Llegando a 40%. Adicionalmente, el Perú ha venido implementando un conjunto de arreglos institucionales que deberían ayudar al gobierno peruano a manejar de mejor forma la gestión del cambio climático, incluido el financiamiento climático, y así en el año pasado, el 2020, se creó la Comisión de Alto Nivel sobre Cambio Climático, que era uno de los puntos que se habían establecido como parte de la ley de cambio climático, que fue aprobada en el 2018 y cuyo reglamento fue aprobado en el 2019. En la actualidad se viene trabajando en una estrategia nacional de cambio climático, donde se espera se refleje la estrategia climática de largo plazo, para la cual se espera que el gobierno, como ya ha anunciado, sea carbono neutral. En paralelo, no lo hemos mencionado acá, pero también se viene trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanza en coordinación con el Ministerio de Ambiente y de acuerdo al mandado por el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ya se viene desarrollando una estrategia nacional de financiamiento climático. Y finalmente, como parte de esta institucionalidad, el Perú aprobó el Plan Nacional de Adaptación este año, según también el mandato del Acuerdo de París. Siguiente, por favor. Y acá lo que vemos simplemente es un recuento de las medidas de adaptación, de las medidas de mitigación al cambio climático de acuerdo al cambio del 2005, de 2015 al 2020, ¿no? En nuestra INDC, en nuestra INDC habían 75 medidas en el informe nacional, y luego de las discusiones con el grupo multisectorial de cambio climático de la CNDC, la mesa de trabajo multisectorial, se redujeron a 72 medidas que están también establecidas muy claramente en el reporte final de la mesa de trabajo multisectorial. Siguiente, por favor. Como vemos en esta diapositiva, en un análisis por sector y nuevamente basado con base en la información que presentó en el 2018 la mesa de trabajo multisectorial, tenemos el desagregado de los sectores que fueron incluidos en este reporte, ¿no? Entonces vemos que el gobierno peruano se está enfocando en 6 sectores. La mayoría de las emisiones vendrían de LULUCF, del sector forestal, debido principalmente a que en el caso peruano, a diferencia del promedio mundial, más del 50% de las emisiones vienen por el sector LULUCF, ¿no? En ese sentido, el gobierno peruano también enfoca gran parte de sus medidas de mitigación en ese sector, seguido por energía y luego agricultura, ¿no? Aquí vale la pena mencionar que en el caso peruano, desde el último inventario, ya se está considerando no LULUCF, sino AFOLU, que incluye, que mezcla que mezcla agricultura y LULUCF, ¿no? Que está más vinculado a cambio del uso del suelo, vinculado al sector bosques, ¿no? Entonces ahora el gobierno peruano lo presenta de forma conjunta y lo trabaja de forma conjunta, ¿no? Los criterios que se utilizaron dentro de la mesa de trabajo multisectorial para priorizar las medidas de mitigación fueron las siguientes, ¿no? El primero fue una alineación con las políticas y los lineamientos sectoriales que ya existían, con miras a no duplicar los esfuerzos de los sectores, ¿no? El segundo criterio fue el potencial de reducción de emisiones que cada una de las medidas seleccionadas incluía. El tercero fue la posibilidad de generar co-beneficios que tengan impactos positivos en la sociedad,
Y la cuarta, perdón, el cuarto criterio fue la posibilidad de conseguir financiamiento, ¿no? Y en este último punto, esa posibilidad de conseguir financiamiento no solo estaba vinculada a la disponibilidad de financiamiento público para estas medidas, sino a la posibilidad de generar oportunidades para que el sector privado interviniera y participara en estas iniciativas. Siguiente, por favor. Esta diapositiva lo que nos muestra es parte del trabajo que se realizó para identificar cuáles serían los esfuerzos que tendría que realizar el gobierno peruano para lograr una carbono neutralidad en el 2050, ¿no? Es decir, que lo que emitamos sea compensado, o bueno, sea compensado aquí en el país. Entonces, el proceso para que Perú se convierta en carbono neutral 2050 podría resultar en ganancias económicas de hasta 98.000 millones para el país, de acuerdo a este estudio que fue realizado en colaboración con el BID. Y lo que nos muestra acá, el panel de la izquierda, el gráfico de la izquierda, nos muestra un escenario business as usual en el cual no cambiamos significativamente nuestra forma de hacer las cosas. Y en el segundo es la situación ideal sobre la cual tendríamos que trabajar para llegar a la carbono neutralidad, ¿no? Y lo interesante de este gráfico es que, como verán, a partir del año 2040, el componente azul de estas barras sería negativo en la medida en que, si logramos implementar las propuestas que hemos planteado, los bosques, el sector LULUCF, cambio de uso de la tierra, tendría que convertirse en un sumidero de carbono. Y en ese sentido, este sumidero compensaría las emisiones que vienen de los sectores de energía, agricultura y transporte, ¿no? Bueno, y procesos industriales y residuos en menor medida. Siguiente, por favor. Estoy bastante tarde. Y lo que le quería mostrar aquí son las barreras que hemos identificado. Muchas de ellas han sido mencionadas por Ian en su presentación. Y como vemos, las hemos catalogado en las barreras al entorno de inversiones verdes, vinculadas a los bajos rendimientos al riesgo, ajustados al riesgo de las inversiones verdes, debido a políticas climáticas y ambientales inestables, barreras financieras, barreras legales, todas ellas vinculadas a una falta de inversiones verdes. Por otro lado, tenemos barreras a la demanda, muchas de ellas vinculadas a la poca capacidad técnica existente para desarrollar proyectos y para vencer las prácticas que ya se tienen en el sistema, ¿no? Entonces hay poca capacidad para generar estos proyectos porque son nuevos, y una poca preferencia por priorizar proyectos innovadores, ¿no? Que no están asociados al business as usual de la comunidad financiera. Y por el lado de la oferta, hay barreras similares, ¿no? Falta de mecanismos de gestión de riesgo, altos costes y riesgos asociados al desarrollo de unidades de negocio, falta de acceso a capital a largo plazo, por ejemplo, que es vital en el caso peruano cuando hablamos del sector forestal, que tiene rendimientos a muy largo plazo. Y un componente además es que no existen los instrumentos financieros necesarios, por ejemplo, para evaluar los proyectos desde otros puntos de vista que puedan cambiar la interpretación de la transferencia y mancomunación de riesgos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son algunas de las barreras que hemos identificado como las principales para lograr un flujo de recursos financieros hacia inversiones verdes.
Siguiente, por favor. Ya que empiezo con la tercera sección, estos son los principales actores que hemos venido identificando como parte del ecosistema de actores relevantes para financiamiento climático en Perú. En esta lista lo único que nos ha faltado es la banca de desarrollo, en el Perú principalmente COFIDE, ¿no? La siguiente, por favor. Este cuadro es un cuadro de resumen de los principales actores que hemos venido identificando en el país para cada una de las 4 etapas de financiamiento climático, ¿no? Que va desde identificar el proyecto, luego desarrollar la propuesta del proyecto, en donde muchas veces los proyectos se estancan, luego el financiamiento del proyecto como tal y el refinanciamiento en caso haya necesidad, ¿no? Seguimos, por favor. Siguiente. Y siguiente, por favor. Y acá hemos hecho un primer ejercicio de identificar cómo estos actores, estos diferentes actores que mencioné en la diapositiva anterior, participan en cada uno de estos 4 momentos que se han identificado desde la aceleradora del financiamiento climático, ¿no? Y vemos que existe una brecha importante de financiamiento para la identificación de proyectos que pueden ser atractivos para el financiamiento climático, ¿no? Entonces vemos que desde actores que sí podrían cumplir ese rol, como bancos de desarrollo o fundaciones o fondos climáticos, no estamos identificando esos espacios, ¿no? Para identificar proyectos. En las 2 partes del medio, que es desarrollar el proyecto y financiar el proyecto, sí encontramos participación de casi todos los actores del ecosistema peruano. Sin embargo, no a una medida suficiente como para lograr o alcanzar la escala de financiamiento que necesitamos. Y finalmente, refinanciamiento es un espacio donde no muchos actores participan porque no tienen espacio ahí, pero sí hemos identificado algunos actores que por sus características podrían entrar en esta categoría. Y finalmente, porque me queda un minuto, gracias, Catherine, aquí estamos aquí hemos identificado de forma muy preliminar, porque en el Perú lamentablemente no existe suficiente información para tener un juicio completo, pero lo que hemos identificado es el uso de distintos instrumentos, ¿no? Y vemos que aquí lo que más se está usando en el país son los instrumentos de deuda, deuda concesional y deuda no concesional, ¿no? Deuda a precios de mercado. Pero vemos además que para el financiamiento como tal de proyectos sí existe una diversidad de instrumentos que se vienen usando a nivel nacional, ¿no? Como garantías, mezanine o incluso bonos verdes o sostenibles que han sido usados, por ejemplo, por COFIDE, ¿no? Entonces, es interesante ver que para el financiamiento como tal de proyectos ya están implementándose varios de los instrumentos financieros que se trabajan desde el mercado, pero que podrían desarrollarse aún más estos otros instrumentos para las etapas preliminares del desarrollo de proyectos, como la identificación y el desarrollo de una propuesta. Siguiente, por favor. Con esto no me queda más que despedirme y agradecerles por su tiempo. Obviamente el espacio está abierto para cualquier pregunta y le paso la comunicación a Catherine. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Rocío, por esta presentación. Y disculpa que te corte, pero ya estamos un poco con los tiempos ajustados. Ahora pasamos al panel de discusión. Para eso le doy la palabra a quien será el moderador de este segmento, Luis Marino, director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio de Ambiente del Perú. Antes de iniciar el panel, él nos hará una breve presentación sobre las principales barreras y oportunidades de financiamiento climático en Perú. Adelante, Luis, por favor. ¿Se escucha, Catherine? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos.
Gracias, Catherine. Buenos días con todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad, creo que la discusión que vamos a tener más adelante y retomando la presentación que Rocío nos ha hecho, creo que hay mucho material para comenzar a entender pues, estos retos y oportunidades que se nos vienen en la lógica de movilizar las finanzas climáticas, ¿no? Yo quería compartir con ustedes, y si pudiésemos ya ver la presentación, the next slide, please. Los resultados, o parte de los resultados de un trabajo que realizamos con el apoyo y de forma conjunta con el equipo del BID, que fue una encuesta en la que participaron 66 instituciones de los mercados financieros, de los diversos mercados financieros, como podrán ver, donde la idea era ver un poco y tratar de entender cuál es de alguna manera yo lo voy a llamar la línea de base sobre la cual deberíamos comenzar a trabajar de manera estructurada, tratando digamos, de generar las mayores sinergias con las diversas iniciativas que existen, porque son diversas, es verdad, sobre la forma en la cual la gestión de los riesgos vinculados a los temas ambientales, uno de ellos, digamos, es la línea climática, deberían ser interiorizados en la gestión de los mercados financieros, ¿no? El sentido de los mercados financieros. Entonces, yo quería compartir con ustedes básicamente 3 preguntas que creo que nos van a dar mucha luz y complementan muchísimo lo que ha mencionado, lo que nos ha presentado Rocío hace un rato, hace instantes en realidad. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, por favor, next slide, please. Entonces, esta primera pregunta es básicamente entender, y la respuesta fue contundente. Los riesgos vinculados al cambio climático se perciben como un riesgo sistémico. O sea, en la medida en que se entiendan que son riesgos que impactan la estabilidad financiera del sistema, es que se deben ver así. Esto ya lo posiciona como un tema de atención de todos los actores involucrados en los mercados. No es un solo tema de la intermediación en la banca, no solamente es un tema de las microfinanzas, son todos los mercados, prácticamente todos, diciéndote que esto es un riesgo sistémico. Rol de los reguladores, sumamente relevante, rol del central, sumamente relevante. Entonces, creo que es un punto importante a reconocer sobre lo que se va a venir después. Y mucho de lo que mencionaba Rocío hace sentido cuando habla de las potenciales barreras a atender. Que claramente la forma en cómo está sistematizado me ha parecido bastante buena, ¿no? O sea, desde el enfoque de demanda, desde el enfoque de oferta, y creo que estas dimensiones económicas, financieras, regulatorias o jurídicas y las partes tecnológicas son las relevantes. Next slide, please. Los obstáculos que perciben los mercados. Conocimiento e información. O sea, hay mucho en términos de generar capacidades, básicamente para la gestión de riesgos y para el diseño e instrumentación de productos. O sea, porque finalmente toda esta problemática va a ser parte de las diversas etapas en los procesos, tanto en los temas de gestión de transferencia de riesgos, como podría ser el mundo de los seguros, en la lógica de la estructuración de portafolios de inversión, como pueden ser en los fondos, y también en los modelos crediticios, ¿no? O sea, en los modelos de instrumentación de deuda, como es en el caso, pues, en el mercado de capitales o la banca, o las microfinanzas. Entonces, conocimiento e información. Creo que son elementos claves que vamos a tener que entender para ver cómo se incorporará la gestión del riesgo y el cambio climático en la lógica de los mercados. Next slide, please. Ahora, lo complejo, si bien entendemos que es un problema en el cual hay un reconocimiento o hay una identificación, aún los niveles de avance son bastante bajos, ¿no? No, como verán, no se ha tenido o no se tiene de forma clara y explícita, por lo menos en lo que vendría a ser la intermediación, indicadores comerciales que estén orientados a esto, ¿no? A generar portafolios de créditos que movilicen al sector real hacia
una economía baja en emisiones de carbono, ¿no es cierto? O reducir, o tener estrategias o exit plans en mercados, en los sectores intensivos en carbono, o carbono intensivo, como le llaman. Hay un trabajo importante, creo que esta información es bastante útil para lo que el CFE espera lograr. Creo que desde el sector hemos podido ayudar un poco en términos de avanzar en esta lógica de tener una línea de base para ver cuáles son las principales acciones. Y básicamente yo creería que el rol de las finanzas climáticas es trascendental para la movilización de recursos, para las finanzas ambientales en general, porque es probablemente donde hay mucho mayor avance, donde también hay mayores lecciones aprendidas. Creo que le toca a la política pública, creo que tiene una responsabilidad enorme en términos de ayudar a generar sinergias entre las diversas iniciativas. Creo que a lo largo del tiempo, es una opinión muy personal, lo que ha terminado sucediendo es que siempre las iniciativas vinculadas a las finanzas climáticas o finanzas verdes se han desarrollado con una dispersión importante. Entonces, no se han terminado de generar las sinergias que debieran. Ese creo que es el reto que estamos asumiendo como sector ambiente. La presentación de la hoja de ruta de finanzas verdes ha sido, y hoy estamos básicamente tratando ya de darle una mayor formalidad a la misma. Creo que ha sido un trabajo bastante interesante para poder ordenar y apoyar en el ordenamiento de todas estas iniciativas. El protocolo verde, que fue este convenio que se ha suscrito con la banca, con los principales gremios del sistema financiero, creo que también ha ayudado mucho para ello, en términos de generar los espacios para justamente cerrar estas brechas en términos de conocimiento, generación de metodologías, trabajo, acercamiento de nuevas tecnologías que puedan ayudar. Me parece que por ahí es que vamos a encontrar cómo el CFE va a ser un catalizador de este esfuerzo en términos de generar estas sinergias y poder de alguna manera tener un avance lo más ordenado posible, porque así creo que podríamos avanzar a mucho mayor velocidad. Eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes, y si me permites, creería que ya podemos comenzar y presentar primero a los panelistas que van a estar con nosotros ahora. Una de ellas es Daris Gubbins, jefa de sostenibilidad en Credit Corp. Ella es economista de la Universidad de California en Berkeley y MBA de la London Business School. En ambas instituciones se graduó con súper buenas notas, por lo que entiendo. Además, actualmente es líder de sostenibilidad del grupo Credit Corp y Chief of Staff de la Gerencia General Adjunta. Ella trabaja en el grupo desde el año 2005 y ha ocupado diversas funciones relacionadas con finanzas y estrategia en las empresas del grupo, incluyendo el banco, BCP, Credit Corp Capital y Credit Corp. También está con nosotros Florian Eichholt, espero haberlo pronunciado bien, Florian. Él es coordinador técnico de programas CFA en Perú. Él tiene más de 15 años de experiencia en el campo de las finanzas climáticas y en los mercados ambientales. Florian es científico de estudios latinoamericanos y centró su educación en economía ambiental y políticas climáticas internacionales. Ha diseñado proyectos de financiación climática y de mercados de carbono sostenibles, y ha participado en el desarrollo, en la innovación en diversos elementos clave para las estrategias de cambio climático corporativas o públicas. Actualmente es consultor senior para diversas organizaciones del sector público-privado, y Florian me corregirá nuevamente, entiendo que sus estudios los llevó a cabo en la Universidad de Colonia, en Alemania. Correctamente, correcto. Ok. Muchas gracias, Florian. Y finalmente Brendan Oviedo, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables. Él es socio del estudio Hernández, abogado, Hernández, si hay abogados, presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, como mencioné, y ha sido presidente del Comité Eléctrico de la Asociación Internacional de Abogados, negociador del Perú sobre mecanismos de desarrollo limpio y de nuevos mercados de carbono en la COP15,
y trabajó en la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Él estudió Derecho, es abogado de la Universidad de Lima, es licenciado en Derecho Español por la Universidad de Barcelona, ha hecho una maestría en Derecho y Política Energética en el Center of Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy de la Universidad de Dundee en Escocia, y además tiene un diplomado en Derecho y Política de Competencia por el World Trade Institute en la Universidad de Berna, en Suiza. Así que bueno, ese es el panel con el que vamos a conversar hoy día, un panel realmente súper rico y creo que con experiencias que van a ser bastante enriquecedoras para los trabajos que se vienen en el marco del CFA. Entonces, me gustaría comenzar con Daris, si les parece, una primera pregunta. De repente, un poco la información que tanto Rocío como yo presentamos va a ser de utilidad para poder construir una respuesta al respecto. Y en realidad, Daris, lo que sería interesante escuchar de ti es cómo estás pensando, o cuáles considerarías que van a ser los primeros desafíos para lograr estructurar financiamiento para proyectos bajos en carbono, ¿no? O sea, ¿cómo crees que vamos a tener, qué desafíos crees que vamos a tener que enfrentar en promover justamente la estructuración en este tipo de financiamiento para este tipo de proyectos? Bueno, primero agradecerles por tenerme aquí. Muchas gracias a todos y gracias, Luis, por la introducción. Sobre tu pregunta, yo creo que de hecho en la encuesta se refleja mucho de la respuesta. Yo empezaría por la falta de capacidades, ¿no? Creo que tenemos un gran desafío, creo que es el de desarrollar justamente estas capacidades en todos los actores de este ecosistema, ¿no? Desde el lado, por ejemplo, de la banca, todavía tenemos que entender bien cómo, por ejemplo, estructurar estos productos financieros, cómo entender mejor estos riesgos y cómo clasificarlos también, ¿no? Justamente estamos avanzando en Credicorp con ese tema de taxonomía que también se está viendo dentro de Protocolo Verde, cómo definimos estos proyectos bajos en carbono, y cómo trazamos también una aspiración, ¿no? Pero para trazar esta aspiración tenemos que saber de dónde partimos, ¿no? Cómo está compuesto nuestro portafolio, etcétera, ¿no? Entonces yo te diría, para mí los principales desafíos vienen por esos 4 puntos, ¿no? Y de hecho pienso que justamente esta iniciativa con el Climate Finance Accelerator tiene muchas sinergias con el ir resolviendo estos desafíos, ¿no? Gracias, Daris. Muchas gracias por tu respuesta. Yo aprovecho tu respuesta para completar un comentario a la presentación de Rocío, y en verdad me voy a colgar mucho de ella porque ha sido súper completa. Así como se pensaban en actores como la banca de desarrollo, en esta lámina que presentaba, creo que un actor importante porque va a ayudar a pensar en formas distintas de estructuración van a ser las fintech, porque tienen otra lógica o una forma mucho más disruptiva de abordar estos problemas. Creo que el mundo fintech puede ser de mucha ayuda en la lógica de la instrumentación de las finanzas climáticas. Así que lo dejo ahí. Muchas gracias, Daris. La siguiente pregunta es para Florian. ¿Cómo está, Florian? Un gusto saludarte. Mucho gusto, Luis. Gracias. Y las preguntas estarían orientadas ya no tanto a los desafíos, sino tal vez a las barreras, pensando en lo que se conversaba hace un momento, ¿no? ¿Cuáles dirías que serían las principales barreras para los desarrolladores de proyectos, ¿no? que están buscando financiamiento o están abordando el financiamiento climático? ¿Dónde crees que los desarrolladores podrían estar encontrando cuellos de botella o los principales problemas a resolver? Sí, muchas gracias, Luis, por esa pregunta y gracias por la invitación a este panel. Mucho gusto. Yo creo que, bueno, voy a intentar a responder la pregunta de una forma un poco positiva, ¿no? Aunque hablando y nombrando barreras existentes.
Yo creo que hemos estado en la preparación de este proyecto, hablando con los diferentes sectores, con desarrolladores de proyectos, con empresas, instituciones, bancas. Entonces, yo creo que los desarrolladores y empresarias perciben un gran potencial de negocio en este trayecto a un mundo decarbonizado, alineado con los objetivos de París. Esas oportunidades bajas en carbono, resilientes al cambio climático, socialmente sostenible y parte de una economía circular, ¿no? Existen en todos los sectores. Hemos visto en presentaciones anteriores que en transporte, energía, industria, agricultura, uso de suelo, vivienda, residuos, existen oportunidades de inversión. Pero está claro que es un proceso de transformación difícil con varias etapas, con varios grados de riesgo, ¿no? Darice mencionó los diferentes grados de riesgo. Hemos estado hablando con empresas que ahora perciben la situación en Perú después de un cambio político bastante inestable y están hablando más de un perfil bajo de riesgo, de mejoras de proceso, de reorganizar el negocio, de modernizar el negocio, pero también existen actitudes más arriesgadas, innovación, iniciativas nuevos, modelos de negocio nuevos. Entonces vemos que hay diferentes grados de riesgo y diferentes apetitos a riesgo. Y ahora la pregunta es desde estos diferentes grados, ¿cómo encuentro en un abanico muy amplio de instrumentos financieros el interlocutor que encaja en mis necesidades y de qué forma presento mi proyecto, ¿no? Y justo ahí yo creo que es el CFA puede ser de gran ayuda a superar esta barrera, hacer esta conexión, también cubrir partes de estos costes de transacción de la búsqueda de estas oportunidades, ¿no? Y hacer esta conexión entre el mundo financiero y los proyectos con sus diferentes grados de riesgo. Y quería mencionar también otro elemento. También yo creo que una vez hecho esta conexión, yo creo que los proyectos junto con su perfect match financiero, ¿no? Formular una visión hacia el regulador para mejorar y estabilizar el marco regulatorio necesario para desarrollar esta visión a largo plazo hacia un mundo decarbonizado, ¿no? Eso intenté expresarlo un poco de forma positiva para no hablar tanto de barreras, sino también de las soluciones, porque creo que el programa realmente puede contribuir a resolver algunas de las cosas que nos encontramos. Gracias, Florian, y coincido contigo. En realidad, creo que la respuesta a esta pregunta está en el arte de lograr identificar esta mix de estructuras que puedan, pues, asegurar el acceso a recursos de largo plazo, que no necesariamente va a ser crédito o financiamiento, puede ser equity también. Estas soluciones mixtas, la importancia, y tal vez en las últimas discusiones que se están teniendo en el marco de la OCDE, creo que hace mucho sentido la relevancia y cómo se viene pensando en el blended finance como una alternativa, ¿no? Entonces, claro, desde el lado de los bancos, o sea, el mundo de los banqueros, probablemente esta es la solución que vas a plantear. Pero desde el otro lado, digamos, desde el sector, vamos a llamarlo desde el sector real probablemente, el reto está en entender que tu aproximación hacia el financiamiento para en el marco de esta problemática va a tener que ser distinta, ¿no? En cierta medida, vas a tener que generar un set de información diferente que comience a hacerle sentido a la banca, al mundo de los mercados de capitales, a la gestión de la transferencia de riesgo. Entonces, creo que
hay una suerte y una lógica de arte en todo esto, porque cómo estructuramos todo este camino, ¿no? Entonces, creo que lo has planteado bastante bien, coincido contigo. Que comiencen a pensar en el diseño de esta nueva forma de hacer las cosas. Muchísimas gracias, Flor. Muchas gracias, Luis. El propio programa CFA, ¿no es cierto? Creo que desde tu experiencia, la vinculación desde la lógica más gremial de probables actores involucrados en el programa, sí sería importante. Perdón, Luis, no creo que te estamos copiando. Ahí creo que ya se fue. No sé si la pregunta era para mí, me gustaría ir adelantándola, pero no la escuché. Sí, yo creo que, Brandon, mucho gusto. Yo creo que la pregunta era hacia ti. No sé si escuchaste alguna parte, pero sería interesante. Desafortunadamente no, tu pero opinión. podría comentar sobre lo que están comentando para no perder tiempo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a Libélula, a la Embajada Británica y a todos los presentes. Bueno, a ver, un poco hablando del sector renovable, nosotros tenemos un potencial enorme en este país, ¿no? Enorme, en realidad sobrevaluado, es un sector muy subvaluado, perdón, dada el potencial que tenemos, ¿no? Y creo que falta la apreciación a que, digamos, un electrón tiene casi las mismas condiciones de exportación que cualquier otro tipo de bien que producimos en el Perú. Pero eso es otro tema y creo que no aplicable acá. Pero en todo caso el potencial se puede aprovechar. Y de mi experiencia personal, profesional, hemos visto una evolución de financiamientos verdes muy disímiles en todo el desarrollo de proyectos renovables en el Perú. Cuando arranca el desarrollo de proyectos renovables en el Perú, específicamente con la ley del 2008, digamos, se crea un esquema de contratos justamente para facilitar el financiamiento de proyectos y la estructura de project finance de estos proyectos. Obviamente, todos estos proyectos en ese momento calificaban bajo las metodologías del Mecanismo de Desarrollo Limpio, CDM, de Kioto, para obtener créditos de carbono. Entonces, ¿cómo se empezó a estructurar este tema? Muchas empresas europeas, y considerando, digamos, la subsidiariedad de la compra o la adquisición de créditos que ellos tenían para cumplir con sus obligaciones bajo el protocolo de Kioto y el acuerdo de emisiones, de comercio de emisiones europeo, lo que hacían era o invertir equity en los proyectos y básicamente con esta inversión de equity desarrollaban el proyecto, obtenían determinados permisos de los proyectos, participaban en la licitación, se adjudicaban el contrato y a través de sus matrices o por ellos mismos se estructuraban esquemas de project finance con bancos locales y o con bancos de cooperación internacional, como por ejemplo en el caso de los alemanes con el DEG. Sin embargo, los bancos locales al menos no comprendían en ese momento la capacidad de ingresos que se podían obtener por la venta de créditos de carbono, ¿no? Y un tipo de financiamiento de carbono. Entonces, yo creo que en ningún financiamiento, al menos de los que yo conozco,
digamos, se consideró el flujo de la venta de los créditos de carbono como parte del financiamiento o de la estructura del Project Finance, ¿no? Solo los contratos que se habían adjudicado en las licitaciones. Entonces, perdónenme que si me extendí, pero es importante hacer ese análisis o esos comentarios de qué es lo que pasó para entender qué es lo que debería pasar, ¿no? Como bien comentan, en el Perú todavía falta un cambio de estructura regulatoria que permita adjudicar justamente estos contratos que van a ser, digamos, el principal mecanismo de los flujos futuros para repagar deuda. Pero también tiene que haber, y justamente con esta plataforma que me parece súper interesante del CFA, digamos, informar. O sea, yo creo que los dos elementos más importantes son la información y la transparencia, el know-how y la transparencia del potencial de contribución para mitigación de este tipo de proyectos en el Perú, ¿no? Obviamente el mercado de carbono tiene distintos sectores donde se puede desarrollar, pero específicamente, digamos, para financiamientos indirectos como adquisición de créditos, que formarían parte de esas estructuras que ya han comentado acá con estos comentarios que han habido, digamos, creo que vamos a tener que ser muy inventivos para estructurar, digamos, esquemas mixtos de financiamiento, pero los bancos, tanto locales como internacionales, sean de desarrollo, ¿no? Tienen que también asumir compromisos que permitan, pues, cierta prioridad para el desarrollo, no sé, de aprobación burocrática de estos proyectos, probablemente, digamos, estructuras de compliance estándar, ¿no? Para que estos proyectos puedan, digamos, ser financiados más rápidos, o que básicamente se discriminen a favor de estos proyectos frente a otros que, digamos, no tengan esta capacidad de desplazamiento de emisiones, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista político, a la fecha, independientemente digamos, de la coyuntura, creo que ha habido un claro mensaje del gobierno por parte para lograr la descarbonización al 2050, y eso importa, pues, en principio, determinado respaldo, ¿no?, a el desarrollo de este tipo de proyectos y estos compromisos que debería haber. Por eso creo que la conclusión es que esta plataforma debería enfocarse mucho en tratar de compartir el know-how de los problemas de los pequeños proyectos, medianos proyectos que se quieran desarrollar, y también proponer, pues, estructuras inventivas y como les digo, o sea, al final el tema del know-how es vital, ¿no? O sea, si hubiera habido más conocimientos, pues, por ejemplo, del mercado de carbono, en la época en la que hubo un boom de MDL en el Perú, ¿no? Yo creo que eso hubiese, pues, facilitado mucho más el proceso financiero de los proyectos, ¿no? Cierre financiero y desembolso y construcción y todo lo que viene consigo. Muchísimas gracias, Brenda, por tus comentarios. En realidad, muchísimas gracias a Daris, a ti y a Florian. Creo que lamentablemente el tiempo es tirano en este tipo de paneles. En lo medida de lo posible creo que hemos podido generar una vuelta bastante interesante. Ya. Creo que estás en mute, Guillermo. ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. Estabas en mute. Bueno, nada, les agradecía enormemente por su participación a los tres, a Daris, a Florian, a ti, Brenda. Creo que ha sido... Lamentablemente el tiempo es tirano, así que no ha dado más tiempo más que para una primera vuelta y una breve reflexión. Les agradezco muchísimo por la participación. Seguramente vamos a seguir conversando en otros espacios sobre estos temas y ojalá con un poquito más de tiempo para poder ampliarlo, porque da para una conversación amplia. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, Darice, Florian y Brendan, por este segmento.
como dijo Luis, el tiempo es tirano y estamos un poco ya con un cierto retraso para continuar con lo que queda de este evento de lanzamiento. Veo que hay muchas preguntas en relación a las características de qué tipo de empresas pueden postular al programa. Nosotros vamos a tener un evento de aquí a 2 semanas en el mismo horario, de 9 a 10:30 hora Perú, donde vamos a presentar ya las características de los criterios de selección y más detalles sobre el proceso. Entonces los invito a eso. Thomas, if you can return to the slides, please. También mencionarles que vamos a estar desarrollando productos de conocimiento durante el desarrollo del proyecto, y todos los hallazgos interesantes que hagamos como equipo, como parte técnica, los vamos a también estar compartiendo con todas las personas que ya están en nuestra base de datos. Next slide, please. Next slide, please. Ahora voy a comentar brevemente sobre los siguientes pasos de la aceleradora. Como mencioné hace un momento, va a haber una convocatoria de proyectos que consiste en 3 etapas. Next slide, please. La etapa de difusión, la etapa... Next slide. Sorry, Thomas. Thank you. La etapa de difusión, la recepción de propuestas y la evaluación y selección final. La convocatoria se estará lanzando el día de hoy. Mariana, si puedes por favor compartir por el chat el enlace a la convocatoria, que también estaremos haciendo llegar por correo electrónico a todas las personas que son parte de nuestra base de datos y que se han registrado y han participado del evento. Esta convocatoria, en 2 semanas exactamente, también como mencioné, tendremos un siguiente evento llamado Marketing Engagement. Este evento está dirigido para proponentes de proyectos y se estará llevando a cabo el miércoles 13 de octubre. Durante este evento se explicarán mayores detalles sobre las especificaciones de la convocatoria. Después vamos a recibir las propuestas en una ventana de tiempo desde el día de hoy, 29 de septiembre, hasta el 10 de noviembre, para posteriormente evaluar esas propuestas y seleccionar según los criterios y requisitos de evaluación que tenemos predefinidos en el programa, para elegir aproximadamente un total de 15 proyectos que serán anunciados en enero del próximo año. Son estos proyectos que recibirán asistencia técnica. Next slide, please. La selección de proyectos estará principalmente basada en 4 criterios. ¿Cuál es el potencial de mitigación climática? ¿Cuál es el nivel de madurez de este proyecto? ¿Y cómo está diseñada su estructuración financiera y cómo está en esos términos? ¿Y cuál es su impacto en temas de igualdad de género e inclusión social? Esos son los principales criterios para la selección de estos proyectos, para poder recibir, pasar por el proceso de selección y recibir asistencia técnica. Next slide, please. Y es en una siguiente etapa que estos proyectos seleccionados van a recibir nuestro apoyo. ¿En qué consiste este apoyo? Los proyectos serán evaluados a mayor detalle para que la asesoría sea personalizada. Contaremos con generación de capacidades a través de sesiones con expertos financieros, donde se les brindará una caja de herramientas y plantillas para la planeación financiera, así como sesiones grupales de apoyo técnico. Después habrá un evento de 3 días que tiene el propósito de vincular a los proponentes de proyectos con el sector financiero, donde habrá oportunidades, por ejemplo, de dar un pitch, pero también oportunidades de conversación con inversionistas. Vamos a invitar también a representantes relevantes del gobierno, porque queremos mantener ese vínculo y la generación del enlace entre estos tipos de actores que son tan relevantes para la movilización financiera. Posterior a ese evento, seguirá el acompañamiento y seguimiento de los proyectos, y para finalizar, recordarles que toda esta información será desarrollada a mayor detalle durante el evento del Marketing Engagement. Es ahí donde estaremos dando mayor detalle sobre los beneficios que recibirán los proponentes de proyectos que serán seleccionados. Ahora vamos, ya que he tratado de ser bien breve en esta parte de la explicación, y aún tenemos 8 minutos antes de terminar con el evento,
Vamos a compartir un Menti para que por favor todas las personas que están conectadas nos apoyen respondiendo a esta encuesta. Thomas, if you can share the Menti screen, please, and the link. Okay, excellent. Someone can please, Mariana, can you share the link to the Menti, please? El propósito de esta encuesta es conocer por parte de ustedes, ya que la mayoría de las personas conectadas vienen del sector privado, de la academia. He visto que hay diferentes tipos de actores, entonces queremos por favor recibir sus inputs y sus perspectivas en base a 3 preguntas puntuales. La primera es ¿qué tipo de barreras son las más significativas y qué obstaculizan los flujos de financiamiento climático en Perú? Para eso, por favor, les pido que entren a menti.com y usen el código que ven en pantalla, 7580318. Igual comentarles que yo he estado revisando las preguntas que nos han estado planteando durante el evento y vamos a seleccionarlas para poder responderlas y orientar mejor el evento que tenemos de aquí a 2 semanas, ¿no? No veo ninguna respuesta, no sé si se lograron conectar. No sé, Mariana, si hay otra forma de compartir el enlace para que sea directa la encuesta. Veo que están comentando que la votación sale como cerrada. Mariana, ¿estás ahí? Sí, Catherine. Disculpas, dice que la votación está cerrada, pero no sé por qué. Thomas, Thomas, can you fix that somehow? Aún tenemos... Yeah, Mariana, can you hear me? Yeah, we can hear you, Thomas. Yeah, do you know when you set this up? I just don't know why the voting is closed. That's why. When you set it up earlier, did you? No, I didn't. I didn't do anything unusual. Okay. If you could give us just a second. Ok. Problemas técnicos que suelen suceder. Disculpas por eso. A ver, veamos si tiene solución y si no, podemos lanzar esta encuesta en 2 semanas, que es el evento del Marketing Engagement. No. Ya, Catherine, disculpe, tenemos problemas técnicos, por eso vamos a hacer esta votación en nuestro segundo evento. Disculpas por eso. Sí, no te preocupes. Bueno, problemas técnicos que suelen suceder, les pido disculpas por eso.
Con eso yo, we can back to the slide, please, Thomas. Muchas gracias por participar del evento de lanzamiento de la aceleradora de financiamiento climático en Perú. Por mi parte, eso sería todo. Next slide, please. Ahora, para las palabras de cierre de hoy, le doy la palabra nuevamente a Laura Eilert, responsable de América Latina, Alianzas y Finanzas Climáticas Internacionales del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Gobierno británico. Adelante, Laura, y muchas gracias. Los esperamos en el siguiente evento. Hi, everyone, again. I'd just like to thank everyone who has helped make the CFA's launch in Peru possible today, including all of the members of the delivery team and my fellow speakers from the UK government, our ambassador to Peru, Kate Harrison, Ian Milborough, who represented the global team delivering the Climate Finance Accelerator Programme from PwC, and Rocio Garcia from the Libelula and SSN implementing team in Peru. Thank you also to the panelists for providing us with such an interesting discussion and illuminating the barriers to finance, as well as the opportunities for low carbon projects in Peru. Today has been a chance to reflect on the specific barriers that Peru faces to really unlock financing at scale. So some of the reflections we had today was Rocio speaking about the climate policy barriers that there can be, and noting that the NDC has been increasing in ambition from 30% to 40% compared to BAU, but that this is really conditional on international financing, which is why we hope the CFA will help that. She also spoke about the key barriers, including economic, legal and financial barriers, along with project proponents not always having the capacity to structure bankable projects. And these, again, not being brought to the attention of finance providers. So this is, again, something that the CFA can help with. Luis stressed the importance of the role of the regulator and shared the interesting results of the recent surveys, showing that every market thought climate change was a systemic risk. It's really good that that is in people's minds, but that stakeholders need capacity building to actually implement risk management. Darius from Credit Corp spoke about the importance of banks understanding and quantifying climate risk again, and designing low carbon instruments to get that funding in place. Florian from SSN and Libelula noted that the CFA can help projects choose which financial instruments suit them, which can help reduce transition costs, reduce resources spent on searching for funding as well, and we can help create synergies. Brendan highlighted the importance of a strong regulatory framework to encourage finance to flow to the right places, to low carbon projects. And there's a clear message from the government that despite the political situation to decarbonise by the political commitment to decarbonise by 2050, the platform should focus on sharing the know-how we have and helping small projects that need support get the funding they need. So as we move closer to COP, it's clear that we need to help mobilise this public and private finance, not just this year, but beyond, if we're going to meet the Paris Agreement targets. Every country's NDC requires this, and Peru is no different. The CFA can support this by finding ways to improve the enabling environment to develop sustainable pipeline of projects and unlock flows of capital at the scale needed to implement NDCs and raise climate ambition. Once again, thank you to everyone who participated and attended in today's event. Please do share your reflections from today with your networks. And if there are any questions, don't hesitate to reach out to South South North and Libelula, who will be more than happy to help. And please do apply for the call for proposals. Thank you.